Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. ¿Qué creen? Estamos ya en la parte final, en la conclusión de esta carta que en blanco y negro nos ha hablado temas fundamentales de la fe cristiana. Y no como aquellos que no conocemos, como aquellos que ignoramos, sino ahí bien claro Juan en el capítulo 2, verso 21 nos dice: no les he escrito esto como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen. Entonces, digamos que esto es una especie de, como dicen aquí en Estados Unidos, next step o siguiente paso para aquellas personas que hemos decidido seguir a Jesucristo y hacerlo el Señor y dueño de nuestra vida, que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Esta es pues la carta del siguiente paso. Y ha tratado en este bosquejo, capítulo 1 y capítulo 2, experimentando la luz de Dios, capítulo 3 y capítulo 4, experimentando el amor de Dios, y capítulo 5, experimentando la vida de Dios. Ha tocado en este bosquejo sencillo temas como la luz de Dios y la oscuridad en la que el hombre vive sin Cristo, ¿no? Temas así en blanco y negro: Cristo o anticristo, obediencia, desobediencia, vida o muerte, amor o aborrecimiento. Y como que Juan aquí ha perdido un poco esta ternura característica del famoso discípulo amado, así como él se autodenomina, aquel discípulo que Jesús amaba, y nos deja temas así como que muy claro. Estamos en el verso 13, vamos a concluir pues esta carta. Y dice así el verso 13: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia es maravillosa. Me gusta que a la Biblia sí le puedes hacer cualquier tipo de pregunta, no se ofende, no se molesta. La Biblia, por ejemplo, le puede decir: oye, ¿cuántos años tienes? ¿No? Y ella te dice, ella no tiene ningún reparo. Hay preguntas que en esta sociedad y aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una pregunta que aquí ofende contestar, ¿no? Que es esta de: oye, ¿y cuánto haces cada mes? Porque aparte hasta el español nos cambia, ya no es cuánto ganas, cuánto haces, ¿no? Pero la Biblia me gusta porque es sencilla porque Dios la revela al niño, al humilde. Cristo dice: has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Y es sencilla también desde el punto de vista que le puedes preguntar lo que quieras, no se ofende, no se agüita, como dicen también algunos, ¿verdad? Estas cosas les he escrito. Entonces vamos a preguntar a la Biblia: bueno, ¿cuáles cosas? ¿De qué me estás hablando? Tan solo mirar 2 versos antes, tú te puedes dar cuenta a qué se refiere Juan cuando dice estas cosas. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Verso 11: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que esta carta nos ha hablado de la vida eterna. Y esta vida eterna que, en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través de Juan, Dios regala no a buenos y a los malos no. Porque esas son las diferencias que los hombres hacemos, ¿verdad? Buenos y malos, güeros y morenitos, pobres y ricos. La Biblia dice que Dios no hace diferencias, pero sí ha dado un testimonio que nos ha regalado vida eterna, y que esta vida se encuentra no en una religión, no se encuentra tampoco en una institución, sino se encuentra en una persona, en la persona de Jesucristo. De modo que el que tiene a Cristo viviendo, reinando, gobernando, dirigiendo, llenando
la vida de alguien, este tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es interesante que estas cosas a las que se refiere Juan es este hecho, pero este hecho lo da como un testimonio que Dios da. Fíjate, en el versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces no es tanto de creer en Dios o no creer en Dios. La Biblia nos anuncia el consejo de Dios. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que cambie su manera de pensar y que reciba la vida que viene del cielo a través de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es esta vida? ¿A qué vida se refiere? Y ya que estamos repasando, ya que estamos resumiendo, recapitulando, ¿verdad? Pudiéramos ir al capítulo 2, en el verso 24, y dice: lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. ¿Se acuerdan que Juan maneja varios principios? Al principio que se refiere es a ese principio cuando la vida fue manifestada, Jesucristo, ¿no? En él estaba la vida era la luz de los hombres. Esta vida se manifestó y en su evangelio dice que este verbo, pues, esta vida se hizo carne. En ese principio, lo que hemos oído tocante a Jesucristo permanezca en nuestro corazón. Si estas palabras de Jesucristo, nuestra fe en Él permanece en nuestro corazón, dice, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y escucha lo que dice el 25. Esta es la promesa que Él nos hizo, coma, no dos puntos, sino coma, la vida eterna. Entonces está hablando de esta permanencia de Dios y Jesucristo, Padre e Hijo, ¿verdad? Un mismo Dios viviendo en nuestro corazón. Esta es la promesa que Él nos ha hecho de vivir y nunca dejarnos, porque la Biblia dice que los dones de Dios son sin arrepentimiento, los dones de Dios son irrevocables, ¿no? Textualmente, como lo dice Pablo ahí en la carta a los Romanos. Así es de que la vida eterna consiste no en el momento que una persona muere, pasa mejor vida, decimos, ¿verdad? O colgó los tenis o cambia de domicilio, ¿verdad? De todo saber qué domicilio, pero cambia de domicilio. No, la vida eterna comienza cuando escuches la voz del Hijo de Dios y crees al que le envió. Dice, no vendrá condenación, sino pasado de muerte a vida. Entonces la vida eterna comienza en el momento que Jesucristo viene a tu corazón y llena todo en todos. Como dice el capítulo 1, tu gozo es cumplido. En otras palabras, cuando recibes la invitación que Dios te hace a que seas parte de su familia y que tengas una amistad con Él, no a través de lo que tú puedas hacer, no a través de lo que alguna religión pudiera hacer por ti, a través de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre injustamente, Él siendo el justo por los injustos para llevarnos de nuevo a casa, llevarnos de nuevo con Dios. Esta es la vida eterna a la que se refiere Juan en su carta. Y entonces dice, estas cosas se las he escrito para que ustedes sepan que tienen vida eterna y para que sigan creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y a manera de resumen, finalizando esta carta en blanco y negro, vamos a ver algunos aspectos de la vida eterna. El primero es esta confianza, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es de que confianza. Confianza. Es característica, es un rasgo de la vida eterna aquí y ahora. Comienza cuando reconoces la obra y la persona de Jesucristo a favor tuyo. Entonces, ¿y cómo ejerces esta confianza? Pues a través de la oración. Mira lo que dice. Si pedimos, el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 4 dice una cosa, ustedes no tienen, ¿y sabes por qué no tienen? Porque no piden. Y algunos piden mal,
para gastar en sus deleites. Eso es lo que escribe Santiago. Pero acá dice, tenemos una hermosa confianza. Número uno, ¿qué pedimos? Si tú has hecho a Cristo Jesús el Señor de tu vida, déjame decirte, sus oídos están atentos a la voz de tu súplica. Antes de que la palabra esté en tu lengua, Él la conoce toda y ama escucharte. Toca, dice el Señor, se te abrirá, ¿verdad? Busca y encontrarás. Llama y se te contestará. Si pedimos, ahora dice, alguna cosa. No, pues es que yo, ¿sabes por qué no oro? ¿Por qué, hermano? No, lo que pasa es que, ¿cómo voy a distraer a Dios? Mira, Dios tiene tanto trabajo poniendo la luna, los planetas, las galaxias en órbita, dándole alimento a cada ser vivo. ¿Cómo lo voy a distraer? Y aparte para pedirle cosas insignificantes. Bueno, la Biblia no dice eso. Aquí la Biblia dice que podemos pedir a nuestro Padre que está en el cielo cualquier cosa. El apóstol Pablo en Filipenses 4, verso 6, nos dice por nada, por insignificante que sea, por nada estén ustedes afanosos. Que nada les quite el sueño, que nada les quite la paz, sino que sean delante de Dios conocidas sus peticiones y ruegos, siempre con acción de gracias. Así que no hay cosa pequeña para Dios. A mí me gusta mucho orar con mis hijitos, o con cualquier niño, porque ellos dicen, bueno, te pido porque se perdió, quiero orar a Dios porque se perdió mi crayola roja y nada más me queda la verde y la amarilla. Dices, vamos a orar por tu crayola roja, ¿no? Y tú, así, Dios, y yo me imagino que Dios está con una sonrisa increíble porque este chiquito está confiando en Él para las cosas sencillas, ¿no? Y yo de culto y de cristiano, pues Dios no murió por las cosas, ¿no? Bueno, yo he dicho así. Pero Dios dice que pidamos por cualquier cosa, porque la oración es mi expresión de confianza en esta vida a la que Dios me ha llamado, de comunión y amistad con Él a través del Señor Jesucristo. Entonces, yo puedo pedir cualquier cosa. Ahora, aquí está el requisito, de acuerdo a su voluntad, verso 14, y entonces Él me oye. Dios te oye. Y Él ama que pidamos de acuerdo a su voluntad. ¿Ustedes imaginan qué sería de nuestra vida si Dios hubiera contestado cada oración que le hayamos hecho? ¿Se imaginan ustedes? Por ejemplo, en relación a las novias o a los novios, ¿con quién estarías casado, Dios mío? Ya hubieras metido la pata como 500 veces. ¿Dónde vivirías? No, hombre, ahorita yo no sé dónde estaría yo, no me pregunten. ¿Dónde viviríamos? ¿Cuántos hijos tendría, no? Yo me quiero esperar y de repente me manda el Señor 5, órale, hijo. ¿No? Y seguiré esperando, ¿no? En mi egoísmo, qué sé yo. Pero qué bueno es pedir de acuerdo a su voluntad. Entonces Dios envía su Espíritu Santo, me ayuda en mi debilidad para saber y entender cómo orar de acuerdo a lo que conviene, y me da su palabra. La palabra es como un menú. Llegas a un restaurante y ves el menú y dices, vas a la comida china y por favor me da 2 de maciza con todo. Es una pupusa rellena. Dijo, tienes que llegar a la comida china y decir, otra vez a los... No, es cierto. Vas a la Biblia y qué bueno saber orar de acuerdo a la voluntad de Dios y pedir como conviene. Y entonces, si tú pides de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te oye. Y entonces sabes, si tienes otra vez la confianza, que Él te escucha. Y puedes decir, y si Dios va a hacer finalmente su voluntad, pues porque Él es Dios, ¿verdad? ¿Por qué tengo que pedir? Muy buena pregunta. Qué bueno que me leíste el pensamiento. Dios ama que tú le expreses tu confianza en Él, que tú desees ordenar tu vida de acuerdo a su voluntad y que otra vez compruebes que siempre su voluntad es perfecta, nunca se va a equivocar, es buena, no hay mejor y es agradable
te va a gustar, te vas a deleitar. Y qué lindo es de que nosotros nos acostumbremos a ordenarnos de acuerdo a su voluntad y expresarle nuestra confianza a través de la oración, por cosas muy pequeñas. Verso 15 al final me encanta porque dice que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero fíjense que en el idioma original en el que fue escrita la Biblia, ustedes saben que esta es una traducción buena, hay muy buenas traducciones al español y a cualquier otro idioma, pero la gramática original del texto dice más o menos así. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho de parte de Él. O sea, como que si Él rogara a través de nosotros, y eso es lo que dice el libro de Romanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede, nos ayuda y Él ruega a través de nosotros. Entonces, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es igual a pedir de parte de Dios. Imagínate, está buenísimo esto. Verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Qué texto tan fuerte, ¿verdad? Qué texto tan fuerte. Y yo no quisiera darle muchísimas vueltas a este asunto. En la interpretación bíblica, cuando tú lees algo en la Biblia que no entiendes, va a ser muy interesante que lo contextualices. ¿Qué significa contextualizarlo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Bueno, pues una carta que tiene 5 capítulos. ¿Quién de nosotros lee un correo electrónico donde dice, hola Héctor, lo leo después y lo abro dentro de 3 días? Qué bueno estuvieron esta cena que compartimos y lo leo después de 5 días. Quisiera yo decir, ya para entonces ya se murió el hermanito porque quería que orara por él, ¿no? Por decir algo. ¿Quién lee un correo electrónico así en episodios? ¿Verdad que nadie? ¿Quién lee una carta así en partes? Nadie. Esto es una carta. ¿Y cómo se lee una carta? De arriba a abajo, de principio a fin. Son 5 capítulos, pero en realidad es una carta. Entonces, este versículo va a ser muy interesante entenderlo a la luz de lo que enseña esta carta. ¿De qué está hablando? Pues vida, muerte, luz, sombras, obediencia, desobediencia, ¿verdad? Cristo o anticristo. Y entonces aquí dice, si alguno ve a un hermano cometer pecado, ore por él. Primero me quiero concentrar en esta parte del verso. ¿Qué significa orar por él? Bueno, cuando nosotros vemos a alguien que se dice cristiano, ¿verdad?, cometiendo una falta, ¿qué es lo primero que decimos? Pues lo comunicamos, ¿verdad? Pero no a la fuente autorizada ni correcta, sino a la persona incorrecta. Eso aquí en todas partes se llama qué bonitos muchachitos. Chisme, exactamente, eso se llama chisme. Pero cuando tú ves a alguien pecar, dice la Biblia que tú necesitas ejercer amor. ¿Qué significa amor? El amor no busca lo suyo, ¿verdad? El amor no ve por lo suyo propio. El amor es sensible a la necesidad de otros. Así es de que si yo veo a un creyente, ¿verdad?, que está caminando mal, que está defraudándose a sí mismo, que está defraudando a la congregación, ¿verdad?, sí, que está defraudando a su familia, pero sobre todo que está defraudando a Dios. Y eso le está llevando a la muerte, a la separación, a la pérdida de su gozo, a la pérdida de su paz, a la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que tengo que hacer por él es, sí, Señor, y eso se llama amor. Alguien que ha pasado de muerte a vida no solamente expresa confianza, sino expresa amor. ¿Qué es un chisme? Hablar de un asunto con una persona que ni es parte del problema ni es parte de la solución. Dios no es parte del problema, pero sí es la solución. Entonces cuando le dices, ahora sí que como le decía, ¿cómo? En el Chavo del 8, acúsalo con tu mamá, Kiko. Acúsalo con el Señor, ¿verdad? Acúsalo con el Señor. Y dice la Biblia, y Él
le dará vida. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo lo va a convencer, la palabra de Dios en su corazón va a traer luz, revelación, arrepentimiento. Dios al que ama, ¿qué? Pues también le da sus cuerazos, ¿verdad? Y azota a todo aquel que le toma por hijo. Y siempre la disciplina en la Biblia es un acto de misericordia. Dios se va a encargar de darle vida, pero tú tienes que orar por él. Confianza, número uno, primer lugar. Segundo, amor. Pero no hemos hablado del pecado de muerte, ¿verdad? Ay. Es un punto controversial, y cuando hay una controversia no es bueno jalar ni para un lugar ni para el otro lugar, ¿no? Queremos en Casa de Luz ser bíblicos y ser balanceados, y en medio de una controversia no es mantenernos al márgenes ni neutral, sino tener un balance bíblico, ¿no? Entonces yo no voy a poner los dos puntos acá de controversia, simplemente me voy a limitar a lo que les decía al principio. ¿Qué dice la carta acerca de esto? Vamos al capítulo 2, versículo 18. Aquí el punto es de que dice, si alguno ve a su hermano, entonces pudiera parecer que es un cristiano, ¿verdad? Pudiera parecer que es un cristiano cometiendo el pecado de muerte, porque dice, si alguno ve a su hermano. Vamos a ver qué dice el 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mira esto, salieron de nosotros. Pudieron haberse llamado hermanos. Salieron de nosotros, pero, contraste, no eran de nosotros. ¿Cuál es la señal de que alguien que se dice cristiano verdaderamente es cristiano? Ahora sí que simple y llanamente, de una manera sencilla. Aquí está el versículo 19. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así de sencillo. Porque Dios, ¿verdad? Que no da el Espíritu por medida, que da el Espíritu al que le obedece, nos ha sellado con su Espíritu, ¿verdad? Es esta unción de la que Juan hace referencia, que permanece, que no se va. Esta promesa, la vida eterna, es esta permanencia de Dios en mi corazón. Ahora, ¿cómo compruebo que yo soy cristiano verdaderamente? Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? ¿Qué es entonces el pecado imperdonable? Es este abandono de la fe. Es venir a la iglesia, pero nunca venir a Jesucristo y derramar delante de Él mi corazón y mi carga. Saber que Dios envió a su Hijo, que Él es el único camino, la verdad y la vida, pero yo decido vivir mi vida aquí y ahora, ¿no? Ay de los que hoy ríen, dice el Señor, porque van a llorar. Pero bienaventurados los que lloran, ¿no? Porque van a reír. Los que pierden su vida hoy en los brazos de Cristo, porque la van a encontrar. Hay pasajes, por ejemplo, vamos a un pasaje que está en Hebreos 6, yo se los voy a leer. Y dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, Dios te habla en su palabra, el Espíritu Santo, tu familia empieza a cambiar, tus hijos empiezan a cambiar, tú te das cuenta que Jesucristo es la verdad, la única vida que vale la pena vivir, pero sigues amando la mentira, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la depravación, y no quieres ser libre. Dios te ama hasta el fin. Así dice la Biblia en relación a Judas, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y esto de que mojó el pan con Judas no significa sino que Judas estaba compartiendo el lugar de honor con Jesucristo. Jesucristo le dio este aviso, ¿verdad? El que moja conmigo en el plato, como diciendo Jesús, yo sé. Y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, pero hay de aquel por quien es entregado. En otras palabras, Judas tomó la decisión, Dios la conocía, pero Judas tomó la decisión de rechazar la gracia, la misericordia, la verdad. No estamos hablando de alguien que la ignora, que vive en tinieblas y que necesita saber de Cristo. Es alguien que sabe. Y por lo que yo entiendo acá,
por lo que yo entiendo en Primera de Juan, es alguien que hace un Cristo a su medida, anticristo, ¿te acuerdas? Porque esto del anticristo, hablando de un resumen, en primer lugar es un personaje que aparecerá un poco antes de que Jesucristo venga, ¿verdad? Que primeramente traerá una respuesta al problema social, una respuesta al problema político, una respuesta al problema económico, una respuesta al problema religioso, ¿verdad? Pero que después de 3 años y medio de paz y seguridad, Él se va a quitar la máscara, va a enseñar los colmillos, vendrá destrucción repentina, hará una guerra contra los judíos impresionante. Después de 3 años, dice la Biblia, y medio, vendrá Jesucristo, ¿verdad? Un día haremos una serie que hable con lujo de detalle de todas estas cosas. Pero también dice este texto que está el espíritu del anticristo y muchos anticristos. Esto significa... Anticristo no significa en contra de Cristo, significa en lugar de Cristo. En lugar de cualquier cosa que en mi corazón esté en lugar de Jesucristo. Dios es Dios. Oye Israel, tu Dios uno es, y amarás a Dios el Señor con toda tu mente, tu fuerza, tu corazón. Pero ¿qué de aquellos que pudieran venir a la iglesia, que pudieran saber, pero aman sus propios caminos? Aman la maldad, no quieren nada con Dios, pero saben que Dios les ama y no les importa. Y Dios respeta nuestro libre albedrío. Terminamos a veces haciéndonos un Cristo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y por eso decimos, Dios es luz. Bueno, Dios ama perdonarme y a mí yo amo pecar. Entonces yo peco y Dios me perdona. Entonces empiezo a hacerme a un Cristo a mi imagen y semejanza. Hago un ídolo, ¿verdad? Pero un ídolo que ni me oye, que ni me ve, que ni me escucha, que solamente me sirve para engañarme. Termino por llamarle a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. A eso le llama Dios una mente reprobada, ¿no? En síntesis, el abandonar la fe. Y entonces, en la época de Juan era muy común la gente que seguía diciéndose cristiana, pero en realidad no seguían a Jesucristo, seguían su propia vida. Estamos en una serie blanco y negro. Ahora sí que las cosas como son, ¿no? Seguimos. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se ore. ¿Qué significa? No está diciendo que no debas orar. Dice Juan, cuando alguien ha cometido el pecado de muerte, Dios tiene el caso en sus manos y finalmente Dios juzgará y Dios es justo. ¿Cómo saber que alguien ha cometido el pecado de muerte? Pues no lo sabes. Entonces, pues no dejes de orar. No dejas de orar nunca por una persona que está en el error. Dice la Biblia que el que haga regresar al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, podemos salvar del error de su camino a través de nuestra oración. Sigamos orando. ¿Por qué crees que Dios te tiene aquí en Chicago? ¿Somos la sal de la tierra, sí o no? Dios nos ha puesto aquí para sazonar este ambiente latino que Dios ama tanto y Dios quiere transformar. No económicamente quizás, pero sí espiritualmente. Y cuando cambia el espíritu del hombre, cambia todas las cosas. Lo primero, su destino eterno. ¿No es suficiente? Dios nos tiene aquí con un propósito. Oremos por nuestras comunidades, oremos por nuestros barrios, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, la gente que no conoce al Señor. Antes de sembrar la tierra, fertilicémosla. ¿Cómo fertilizarla? A través de la oración. ¿Verdad que sí? ¿Cómo saber si tú o yo hemos cometido el pecado de muerte, el pecado imperdonable? Si alguien está preocupado de haberlo cometido, ahora sí que no se preocupe, no lo ha cometido. La persona que lo ha cometido, verdaderamente Dios y su palabra, les viene valiendo poco. Pero si tú te preocupas, no te preocupes. Ese es el Espíritu Santo que te dice, ya mira, déjate de cosas y rinde tu vida a Jesucristo y conoce la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que no andan haciendo lo que se les da la gana, sino que Dios les da el poder para amar a Dios y a su prójimo, y están en los caminos que Dios ha trazado de antemano para que caminemos en ellos. La libertad, pues, es hacer lo que Dios quiere que tú hagas, y Él te da el poder para hacerlo.
¿verdad? Leíamos la semana pasada, sus mandamientos no son gravosos. Es un deleite caminar sus caminos, obedecerle, vivir para Él. Así que, ¿y qué de este lado? Bueno, pues vamos a poner algo acá, ¿no? Muerte. Cuando caminamos esos caminos, no hay confianza, lo único que hay es incertidumbre, lo único que hay es temor. Una inseguridad increíble. No hay amor, hay solo un egoísmo brutal. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, por experiencia, que la vida más insatisfactoria, la vida más frustrante, es la vida que se vive para sí mismo, que te lleva a la purititita soledad. Cristo dijo que más feliz es el que da, el que vive para dar, que el que vive para recibir. Uno tiene vida, otro tiene muerte. Son síntomas. ¿Cuál de las listas nos refleja más? Ahora sí que en blanco y negro, y como dijera una de mis hijas, que es bien tremenda: sin ofender, papá, sin ofender. Híjole, digo, no, ya cuando ven sin ofender, ya es que viene el rocazo. Vámonos. ¿Qué dice? El verso, ¿dónde nos quedamos? 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, qué bendición, ¿verdad? Cristo a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero dice: todo aquel que le recibe y cree en su nombre, le da el derecho y el poder de ser llamado hijo e hija de Dios, ¿no? Para gloria de Dios Padre. Entonces, los que hemos nacido en su familia, los que le hemos recibido, dice, nosotros, todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto no significa que el creyente sea impecable, porque el capítulo 1:8, ¿verdad que estamos en un resumen? El capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Claro que no está diciendo aquí que el cristiano no peca. Lo que está diciendo es de que reacciona diferente. Cuando uno no es cristiano, cuando uno no tiene temor de Dios, cuando uno no le interesa lo que Dios opine, solo te interesa el qué dirán, ¿no? Solo te interesa el que la sociedad te acepte, la familia te acepte, pero no te interesa nada más, ¿verdad? Cuando no te importa lo que dice Dios, después de un adulterio, buscas cómo cometerlo ahora mejor y lo perfeccionas. Cuando haces un robo, tratas de mejorar el robo. Cuando haces un fraude, tratas de mejorar el fraude. Pero cuando has nacido de Dios y cometes un fraude, se te va el gozo, pierdes la paz. Tu amistad con Dios se interrumpe. El Espíritu Santo de Dios dentro de ti llora literalmente. ¿Y sabes qué? Oras las palabras que dijo David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Perdóname, Señor. He pecado contra el cielo, contra ti. Reaccionas diferente. Eso es lo que significa aquí. Cristo te guarda, versículo 18, y el maligno no te toca. ¿Esto de qué me habla? De protección. Alguien que ha pasado de muerte a vida no solamente vive en confianza y en amor, sino en seguridad. Seguridad. ¿Y qué es lo contrario de seguridad? Peligro, ¿verdad? La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. A mí se me hace muy religioso eso de que pues el mundo entero está bajo el maligno y el diablo y tú la traes. A ver, explícame un poquito más eso. Bueno, Dios creó, ¿verdad?, la tierra, el mundo, los que en él habitamos, pero dice el libro de Génesis que después de haber creado todo lo que existe, Dios creó al hombre y lo puso encima de su creación para sojuzgarla, eso es, para dirigirla, para gobernarla, para ser el mayordomo, el administrador de su creación, ¿verdad? Y puso límites, porque el amor no es licencioso, repito, ¿no? El amor tiene límites, ¿no? Y el límite es lo que le agrada a Dios, se agrada de la justicia. Entonces le dijo: de ese árbol no vas a poder comer, el día que comas ciertamente morirás. La serpiente, que era muy astuta, vio a la mujer y le dijo: oye, ¿viste ese árbol? Qué increíble está.
mira, ¿sabes qué? Cuando lo comas, tus ojos serán abiertos, vas a conocer todas las cosas. La mujer dice que vio que el árbol era bueno a sus ojos, apetecible a su paladar, y sobre todo que conocería todas las cosas y sería como Dios. Eso dijo la serpiente, ¿se acuerdan? Serás como Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria de la vida. Y entonces la mujer fue engañada, pero el hombre deliberadamente se rebeló contra Dios y comió. Dijo, pues ya la mujer, a ver, pues igual Dios ni me está viendo, ¿verdad? Y come un poco. En ese día se aparta, en ese día muere. Y la Biblia dice que tú eres esclavo del que te somete. Por ejemplo, yo sí, pues me echo 2, 3 chelas, ¿verdad? Pero yo estoy en control. El que fuma marihuana, no, yo no soy un drogadicto. Yo controlo la marihuana. Pero cuando vienen los fines de semana o cuando estás con tus amigos, que terminas así como araña fumigada, ¿verdad? ¿No? ¿Quién controla a quién, carnal? Tú te haces esclavo de aquello de lo que te sometes. Y el hombre decidió obedecer los principios de rebelión que Satanás le indujo. Y entonces el hombre se subyugó y decidió organizarse bajo el dominio de Satanás. Y hoy al mundo, a lo que la Biblia se refiere, es esta humanidad organizada en rebelión en contra de Dios. ¿Por qué puedes hablar de todas las religiones? ¿Por qué puedes hablar de la metafísica? ¿Por qué puedes hablar del humanismo? ¿Y por qué no puedes hablar en tu familia con tus amigos de Cristo? Porque eso ofende, porque la verdad no peca, pero incomoda. Porque el ser humano le dio la espalda a Dios. El ser humano está muerto. Necesita desesperadamente ¿a quién? A Cristo. Y le dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Pues porque nos ordenamos bajo la autoridad porque uno es esclavo de aquello de lo que se somete, ¿no? Perdón que sea tan específico, pero a mí me gusta entender las cosas. Y yo sé que a ustedes también. Y podemos tener una fe inteligente. El cristianismo, pues, no es un paso en la oscuridad, ¿no? De, púmbatelas, hijo. Al contrario, es un paso en la luz. Vamos a finalizar. Verso 20 y 21. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y aquí termina con el principio. El principio dice, Dios nos ha invitado a una comunidad con Él a través de Cristo. Y esto va a hacer que tu gozo finalmente sea cumplido. Déjame ponerlo en otras palabras. Para que dejes de buscar, ¿no? Y que encuentres que Cristo te estaba buscando. Para que dejes de luchar y entiendas que uno fue y luchó y venció por ti en la cruz del Calvario. Y que recibas toda esa plenitud que lo llena todo en cada ser humano. Nosotros conocemos pues al que es verdadero y es Jesucristo, ese es el verdadero Dios. Esta es la vida eterna. Miren esto, el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿De qué me habla el versículo 20 y 21? De comunidad. El capítulo 1, versículo 3 nos dice lo mismo. Esto les escribo para que ustedes tengan comunión unos con otros. Nuestra comunión, ¿con quién es? Con el Padre y el Hijo. ¿Qué nos dice entonces aquí Juan en blanco y negro? Que si un muchacho y una muchacha piensan que las relaciones sexuales es el momento de más intimidad, están equivocados. Que puedes estar casado con una mujer 20 años, pero si no han nacido de lo alto, si no han recibido a Cristo, no han conocido lo que es verdadera intimidad, porque nuestra intimidad, nuestra comunidad, nuestra relación verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El ser humano está engañado, ha cerrado la Biblia, le ha dicho a Dios mentiroso, y por eso dice, no, primero voy a ver si somos sexualmente compatibles y luego nos casamos. Brother, te vas a llevar una bronca a tu casa que no te la vas a acabar, brother. ¿Por qué no seguimos el manual del fabricante y descubrimos que la relación entre un padre y entre un hijo nunca es ideal aparte de una relación personal con Jesucristo? Por eso lo que yo puedo hacer mejor para mi esposa, para mi hijo, para mi familia en Cristo que son ustedes, es buscar a Dios todas las mañanas, es humillarme delante de Él, es cuidar mi amistad con Él.
Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A tener comunidad, ¿verdad? Confianza, amor. Y en cuarto lugar, ¿qué? Comunidad. Compañerismo, amistad, comunión. El que permanece en muerte, permanece en temor, en egoísmo, en peligro. ¿Y esto qué les parece esto? Platíquenme. ¿Qué les parece esto? Soledad. Dice soledad, les prometo. Esta es una de esas de los juros. No. Soledad. Bendita soledad que te lleva a reconocer tu necesidad de Cristo. Bendita soledad. Pero qué triste es esa vida de soledad, ¿verdad? Donde todo lo que recoges lo gastas, lo echas en sacos rotos porque nada te llena, porque nada es capaz de satisfacer tu vida. Dios nos ha llamado pues a una vida eterna. Esta vida está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando tú tienes la vida, tienes confianza, amor, seguridad, comunidad. Cuando decides rehusar confiar en Cristo, tienes temor, egoísmo, peligro, soledad. Les quiero presentar a un amigo. Antes de presentarles a un amigo, déjenme terminar este tiempo con una oración. Padre precioso, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti y tú nos has puesto la vida y la muerte delante de nosotros y nos dices que nos amas y nos quieres invitar a tu mesa de amistad, de comunión y de amor y llenar cada rincón de nuestro ser. Yo quiero preguntar si en esta tarde hay alguien que quiera decirle sí a Jesucristo, que quiera recibir el regalo de vida y esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados y permitir que Cristo lo limpie, lo perdone, lo lave y le haga una nueva persona. Si ese es tu deseo, me encantaría que me dieras la oportunidad de orar por ti, orar contigo. Si levantas tu mano, la puedo ver. Alguien dice sí a Jesucristo. Dios te bendiga, gracias. Puedes bajar. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más. Alguien más quiere recibir a Jesucristo. Puedes repetirle de lo profundo de tu corazón al Señor estas palabras. Jesucristo, gracias por tu amor. Reconozco que soy pecador, que he vivido en tinieblas tantos años, pero hoy mis ojos te ven. Hoy reconozco que me amas y que fuiste a una cruz a morir en mi lugar. Me arrepiento de mis pecados. Son muy grandes y muy negros. Límpiame, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador. Y hoy, Padre, puedo disfrutar de esta confianza, de este amor, de esta seguridad, de esta comunidad a la que tú me invitas. Ayúdame, Señor, a crecer en ti, a conocerte.